Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, está muy bien dicho que quien aspira a ser obispo no es poco lo que desea, porque el obispo tiene que ser irreprochable, fiel a su mujer, sensato, equilibrado, bien educado, hospitalario, hábil para enseñar, no dado al vino ni amigos de reyertas, comprensivo, no agresivo ni interesado. Tiene que gobernar bien su propia casa y hacerse obedecer de sus hijos con dignidad. Uno que no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a cuidar de una iglesia de Dios? Que no sea recién convertido, por si se le sube a la cabeza y lo condenan como al diablo. Se requiere además que tenga buena fama entre los de fuera, para evitar el descrédito y que lo atrape el diablo. También los diáconos tienen que ser responsables, hombres de palabra, no aficionados a beber mucho ni a sacar dinero, conservando la fe revelada con una conciencia limpia. También estos tienen que ser probados primero, y cuando se vea que son irreprensibles, que empiecen su servicio. Las mujeres lo mismo, sean respetables, no chismosas, sensatas y de fiar en todo. Los diáconos sean fieles a su mujer y gobiernen bien sus casas y sus hijos, porque los que se hayan distinguido en el servicio progresarán y tendrán libertad para exponer la fe en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Andaré con rectitud de corazón. Voy a cantar la bondad y la justicia. Para ti es mi música, Señor. Voy a explicar el camino perfecto. ¿Cuándo vendrás a mí? Andaré con rectitud de corazón dentro de mi casa. No pondré mis ojos en intenciones viles. Aborrezco al que obra mal. Al que en secreto difama a su prójimo, lo haré callar. Ojos engreídos, corazones arrogantes, no los soportaré. Pongo mis ojos en los que son leales, ellos vivirán conmigo. El que sigue un camino perfecto, ese me servirá. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín, e iban con él sus discípulos y mucho gentío. Cuando se acercaba a la entrada de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba. Al verla, el Señor le dio lástima y le dijo: no llores. Se acercó al ataúd, lo tocó, los que lo llevaban se pararon,
y dijo: muchacho, a ti te lo digo, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos, sobrecogidos, daban gloria a Dios, diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia del hecho se divulgó por toda la comarca y por Judea entera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer veíamos el encuentro de Jesús con una figura masculina. Hoy, con la costumbre de Lucas, lo presenta con una figura femenina. Pero hay una cuestión que nosotros necesitamos ir superando, que es la lectura superficial del Evangelio. O sea, quedarnos en la anécdota. Alguien dirá: ay, qué bueno eso de que el Señor le hubiera resucitado el hijo a esa viuda, pero tantas viudas que han perdido sus hijos y el Señor no les ha resucitado los hijos. Ay, no, es que eso sí da pesar, debiera resucitarlos toditos. Uno oye cosas así, precisamente porque hacemos una lectura terriblemente superficial del Evangelio. Nosotros lo leemos como si estuviéramos leyendo un anecdotario, y no es así. Si nos fijamos bien, al final la multitud exclama, y vamos a llegar allá, la multitud exclama: Dios ha visitado a su pueblo. Su pueblo, no solamente esta ciudad, sino su pueblo. Entonces es que el relato tiene la intención de ir más allá de donde nosotros miramos. A eso es a lo que nos vamos a referir. Así como ayer el Evangelio no se refería anecdóticamente al esclavo de un centurión romano, sino al problema de la esclavitud en el mundo pagano. Así también ahora este relato no se queda en el hijo de una viuda cuyo nombre no se dice, ni el nombre del hijo tampoco. Solo aparece el nombre de la ciudad. Y este nombre de la ciudad es un importante punto de partida. Naín significa felicidad, la ciudad de la felicidad. Y miren lo que está aconteciendo dentro de la ciudad de la felicidad. Cuando nos fijamos en ese primer detalle, enseguida se encienden las luces y nos damos cuenta de que esa ciudad de la felicidad puede ser en cualquier momento cualquier sociedad como la nuestra, que es la sociedad del espectáculo y la diversión, donde todo parece que fuera fiesta y que sin embargo los jóvenes se están muriendo en el mundo de la droga y en el mundo de la insignificancia. Y esta ciudad está amurallada, lo que podría entenderse como un signo de protección, pero a la hora de la verdad, ¿qué protección significa una muralla que se supone es para contener al enemigo si la muerte sale de dentro de la ciudad? ¿Qué nos importa a nosotros que la gente de todo el país tenga seguro de vida si la gente se va a seguir muriendo? Me perdonan los vendedores de seguros que estén aquí. El planteamiento que nos pone el Evangelio
nos presenta como dos caravanas. Jesús va con sus discípulos y una gran multitud. Él va encabezando una caravana. Cuando se acercan a la entrada de la ciudad sacan a enterrar un muerto. Lo primero que aparece es el muerto. Un muerto, y este muerto es hijo único de una madre viuda. O sea, el panorama se va volviendo cada vez más sombrío, más triste. Y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba. Al frente de esta otra caravana viene un muerto, y es una caravana triste. Podríamos imaginarnos algo así: la ciudad de la felicidad vomita un muerto. O imaginarlo más restringidamente, imaginar la ciudad como una mujer, como una madre. El vientre de esta madre da a luz un muerto. Es lo que el evangelista quiere que nosotros nos planteemos: una sociedad que en vez de vida está produciendo muerte. Jesús se fija en la desgracia de esta madre, se conmueve y se acerca a decirle: no llores. No es una prohibición. A veces estas cosas también hay que decirlas, porque nosotros somos buenos para decirle a los demás lo que no deben hacer. Y cuando una persona está llorando a un muerto, no lo llores, porque entonces lo pones a penar el doble, y que no, todas esas supersticiones que uno encuentra y que quieren reprimirle a las personas el desahogo natural del llanto cuando pierden un ser querido. No, Jesús no le está haciendo una prohibición. Jesús le está ofreciendo un consuelo. Está quitándole motivos para llorar. No llores. Y luego viene una cosa que nosotros necesitamos también dimensionar. Jesús se acerca. Él siempre se hace cercano. Toca el féretro, y aquí está lo central. Tocar el féretro, según la ley de Moisés, implicaba que Jesús quedaba impuro. Todo el que toca un cadáver queda impuro. Cuando habla de toca el féretro, no nos imaginemos nosotros un ataúd como los que ahora usamos. No, eso lo llevaban envuelto en unas sábanas, en una camilla. Así que Jesús toca directamente el muerto. Y tocar el muerto, según la ley de Moisés, implica que Jesús queda impuro. Jesús decididamente, con el hecho pensado, comete una transgresión de la ley. Y aquí nos está orientando con este gesto, porque lo que está produciendo muerte es la observancia de la ley de Moisés. Tocó el muerto y dice que los que llevaban el muerto se detuvieron. O sea, hay una caravana de muerte que avanza, se encuentra con Jesús, digámoslo así, que se da una colisión entre la vida y la muerte, y la vida detiene la muerte. Se lo separaron y Jesús dijo: muchacho, era un adolescente, a ti te lo digo,
levántate. Ayer la palabra de Jesús dio libertad, hoy la palabra de Jesús da vida. No nos olvidemos, los dos ingredientes de la promesa de Dios a Abraham son la libertad y la vida. Ahora la palabra de Jesús da vida, y la vida se manifiesta en dos cosas. El movimiento, en primer lugar, el muerto se incorporó, y luego la comunicación, empezó a hablar. Y Jesús se lo devolvió a su madre. Si nosotros miramos este relato en la perspectiva de la anécdota, nos quedamos con un aplauso de la multitud porque la viuda recuperó el hijo. Lástima que no vino antes porque hubo otras viudas que perdieron sus hijos y lástima que no vendrá después porque también otras viudas van a perder. No. Lo que quiere darnos a entender es que este pueblo representado por la viuda, este pueblo que había abandonado a Dios porque la relación con Dios estaba impedida por la observancia de la ley. Es que nosotros no alcanzamos a dimensionar cuál es el verdadero problema que el Evangelio nos plantea. Es que los letrados, de tanto insistir en el cumplimiento de la ley, habían cambiado el objetivo de la fe del pueblo, y el pueblo ya no se relacionaba con Dios, el pueblo se relacionaba con la ley. El pueblo no estaba entablando una relación personal de amor con Dios, el pueblo tenía una relación de sumisión a la ley de Moisés según la interpretación de los letrados. No propiamente a la ley de Moisés, sino a la interpretación de la ley por parte de los letrados. Y eso es lo que está privando al pueblo de vida. Eso es lo que tiene al pueblo sin Dios. Por eso el pueblo es presentado en la figura de una viuda. Es decir, como Dios es el esposo del pueblo, el pueblo se ha quedado sin Dios. Y porque se ha quedado sin Dios, su futuro de vida, es decir, el cumplimiento de la promesa de Dios por parte de Dios para Abraham, ese cumplimiento está en veremos. No hay vida. El pueblo no transmite vida porque no está unido a Dios, como una mujer viuda que no está unida a su marido. Y cuando esto sucede, la gente se sobrecoge. Habla el texto literalmente de que se llenaron de temor, habla de un temor religioso, ese temor que significa el presentimiento de que Dios está cerca. No es propiamente miedo, es una actitud de respeto religioso. Por eso la traducción dice: todos sobrecogidos le daban la razón a Dios. Dios se está manifestando a través de Jesús. Ya no ven a Dios en las múltiples prescripciones que hacían los letrados. Ahora ven a Dios en la acción de Jesús. Y la gente exclama, unos dicen: un gran profeta ha surgido entre nosotros. Se remontan a Elías y Eliseo, que habían resucitado a los hijos de sendas viudas. Pero otro grupo que ve más allá dice: Dios ha visitado a su pueblo. Se remontan al Éxodo, cuando Dios
fue a visitar a los israelitas en Egipto y a sacarlos de la cautividad. Esto hace que la noticia, la buena noticia, se divulgue por toda la comarca, no solamente por Judea, sino también por los alrededores, a todos los judíos de la diáspora. Dios se acordó de su pueblo, lo vino a visitar y está dando vida, cumpliendo la promesa que le había hecho a Abraham. Quiero llamarles la atención sobre un hecho. Al principio del Evangelio, en el capítulo 1, cuando Zacarías tiene en sus brazos al niño recién nacido, a Juan Bautista, el que venía a preparar el camino del Señor, dice: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Primera vez que se nos habla de la visita de Dios a su pueblo. Ahora tenemos la segunda vez. El Señor ha visitado a su pueblo, nuevamente una vida. En aquel momento Juan Bautista, nacido de un vientre estéril. Ahora este muchacho que es levantado de la muerte. Al final, dentro de unos 2 meses, vamos a escuchar a Jesús llorando, acercándose a la ciudad de Jerusalén y diciéndole: qué destino tan duro el que te aguarda, porque no quisiste reconocer el día en que te visité. La visita de Dios, que ha sido una visita de vida. El verbo visitar en la Biblia significa interesarse por alguien, intervenir en la vida de alguien para hacerle el bien. Esa visita de Dios no fue eficaz para el pueblo de Israel, porque se dejaron arrastrar por sus líderes y en vez de aceptar el mensaje de Jesús, la palabra de Jesús: joven, a ti te lo digo, levántate, se atuvieron a la palabra de sus líderes. Nosotros estamos en presencia del Señor. Él nos invita, nos llama a vivir y se nos da Él como mensaje de vida hecho pan. Escuchamos su palabra y comemos esa palabra hecha alimento de vida, para que nosotros también nos levantemos de nuestras muertes y lo sigamos a Él.